¿Qué porcentaje de la población son psicópatas? Es un número más grande de lo que me gustaría escuchar. Todos conocemos a alguien con psicopatía. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que los estereotipos que la gente tiene sobre la psicopatía suelen estar un poco equivocados. El experimento de la prisión de Stanford. Cuando repites esto, eso no es lo que sucede en absoluto. Finales de la adolescencia, principios de los 20, esa es una época en la que muchos trastornos psicológicos diferentes están surgiendo por primera vez. Háblame de estos chicos. Ámbar, la pequeña seductora, el chico que era un tiburón solitario, y Heather, la increíble mentirosa. Muchas personas que son psicópatas dicen, no quiero ser así, simplemente no pueden encontrar a nadie que las ayude. Así que leí el libro y me encanta. O sea, mira, nunca te vas a cansar de hacer podcasts sobre psicópatas. A la gente le fascinan los psicópatas, simplemente no se cansan de eso. Ya sea crimen real, psicópatas, asesinatos o simplemente qué pasa con el cerebro de esta persona. Y escuchas que todos mis episodios más populares son de esto. Un profesor estudia a los psicópatas y descubre que él mismo es un psicópata o algo por el estilo. ¿James Fallon? Sí, claro, sí, el difunto James Fallon. Y odio hacer esto porque sé que ya no está con nosotros. Pero esa historia, mientras más envejezco y más episodios hago sobre psicópatas, más me pregunto, ¿eso fue verdad? No sé, o sea... Y ese es el paradoja, ¿verdad? Si él estaba mintiendo, ¿qué tan psicópata? ¿Verdad? Qué cosa tan rara de hacer. Debe ser un psicópata, pero si está diciendo la verdad, entonces es un psicópata, según su propia admisión. Así que no sé. La idea de que puedes... Bueno, déjame retroceder un poco. Porque la manera en que descubrió que era un psicópata, y estoy hablando de memoria aquí, así que tal vez tengas que corregirme ya que tú también lo conoces, él dijo... Estaba estudiando a los psicópatas y luego uno de mis estudiantes eligió una tomografía cerebral de un montón y dijo, vamos a trabajar con este psicópata. Y él dijo, oh, qué bien, ¿quién es esta persona? Y ellos dijeron, eres tú, ¿verdad? Y la pregunta es como, sí, o sea, espera, ya sabes, es como que esto es así. ¿Verdad? O sea, Dios mío, ese es mi cerebro, soy un psicópata. No tenía idea. Y supongo que la pregunta que estoy formulando muy mal aquí sobre la marcha es, ¿puedes simplemente ver una imagen cerebral y decir, oh, mira, esta persona es un psicópata? No, definitivamente no. Ok, no, es como, sí, ahora necesitamos el sonido de womp, womp, porque esa es la realidad desinflada. No creo que tenga eso listo. Trombón triste, sí. Sí, no. No puedes mirar una tomografía cerebral y diagnosticar casi ningún trastorno psicológico, o realmente ningún trastorno psicológico. Por ahora. Simplemente no tenemos ese nivel de precisión. Así que definitivamente eso no pasó. Y además, él no era un investigador de la psicopatía, era un investigador de la esquizofrenia. Así que tengo muchas preguntas sobre esa historia de origen. Sí, como muchas. Quiero decir, ha habido desafortunadamente bastantes ejemplos en solo el último año más o menos, de personas cuyas historias eran demasiado bonitas para ser verdad. Resulta que no eran verdad. Con Oliver Sacks siendo el caso más grande, todas esas historias hermosas sobre sus pacientes de neuropsicología resultaron ser en su mayoría inventadas. Oh, hermano, sí, sé que no conozco los detalles de esos casos. Lo que sí sé es que para mi programa, el caso más grande para mí fue Frank Abagnale, el tipo de Atrápame si puedes. Esto no tiene nada que ver con la neuropsicología, supongo, pero él era el tipo de la película Atrápame si puedes. Leonardo DiCaprio. Es como, hizo todas estas cosas increíbles. Se hizo pasar por piloto falso, abogado falso y doctor falso. Resulta que él solo estuvo en prisión por fraude con cheques durante el periodo en que supuestamente pasaba todo esto. No hay registros de nada de eso en ningún lado. Nunca trabajó con el FBI en nada de esto. Todo fue solo una gran estafa y se volvió como un experto en fraudes. ¿Y sabes qué fue lo que me pareció gracioso? Que eso debió haber sido una señal de alerta. Pero de nuevo, tenía tanta prueba social que lo ignoré. Cuando lo tuve en el programa y hablamos sobre fraudes, pensé, este tipo realmente no sabe mucho sobre esto. Él no parece saber. Me está diciendo lo mismo que estaba en la película y como esta explicación para principiantes. Pero no es realmente un experto, aparte de que hay muchas de estas frases hechas que puedes decir sobre fraudes como asegúrate de hacer tu debida diligencia. Como que realmente no tenía ninguna perspectiva única y yo pensé, para ser un experto en fraudes, este tipo realmente me suena a un aficionado. Y ya sabes, sorpresa, él solo era un tipo cualquiera que lo atraparon por fraude con cheques, porque no era nada sofisticado. Y luego inventó toda esta historia y la vendió y ese fue el gran fraude. Tal vez debería ser, ya sabes, una especie de perfiladora para el FBI o algo así, muy bien detectado. Lo que tienes que hacer en lugar de ser un perfilador, lo que tienes que hacer es simplemente decir, esto realmente suena a tonterías y no me importa cuántas otras personas lo crean.
Todavía suena a tonterías, pero lo que hice fue decir, wow, esto suena a tonterías, pero caray, todos los demás lo creen. Hay una película sobre eso. La AARP lo contrató como su experto en fraudes. Debe ser que tuvo un mal día. O como que le buscaron todas estas excusas y resultó que mi instinto, o sea, mi primera impresión, era cierta. Y te garantizo que si entrevistaras a 1000 personas que lo conocieron dirían, sí, nunca terminó de cuadrar, pero ya sabes, tenía este trabajo y hasta hicieron la película. Así que, ya sabes, es como cuando alguien va al programa de Oprah y vende una dieta chafa que obviamente es falsa. Y dices, pero estuvo en Oprah. Y es como, bueno, estuvo en Oprah, ¿sabes? Y entonces es como, bueno, tal vez Oprah hace famosos a estafadores tontos, que en realidad es la verdad, ¿no? Perdón, Oprah, sé que probablemente no es intencional. En fin, ¿de qué estábamos hablando otra vez? Psicópatas en vez de... Sí. ¿Manipular? Qué bien, sí. Solo me voy a sentar aquí y escucharte. Quiero decir, eso es lo que todos los demás están haciendo ahora mismo, pero es en contra de su voluntad. Se preguntan cuándo vas a intervenir. Entonces la psicopatía siempre es interesante para mí porque, y de verdad tengo preguntas sobre esto y te juro que las voy a hacer en un segundo. Pero el libro empieza con esta experiencia heroica de Cory Booker. Y yo no era psicópata. Para ser claro. Sí, pero cuéntame sobre esto, porque uno, nunca había escuchado eso, y dos, si yo hubiera hecho esto y fuera político, nunca dejaría de hablar de ello. Lo cual, ya sabes, probablemente es bueno que no esté en ese campo de trabajo. Quiero decir, es como un tipo de paradoja interesante, que ya sabes, las personas que son políticos no pueden ser demasiado humildes. Sabes, realmente tienes que presumir tus propias cualidades, sí, pero las personas verdaderamente altruistas genuinamente son humildes. Es así, es una característica. Y eso es lo que me lleva a creer que él realmente es una persona genuinamente altruista, porque realmente no habla de eso como si fuera algo heroico. Las personas nunca hablan de lo que han hecho. Entonces, lo que pasó fue cuando él todavía era el alcalde de Nueva York. Esto fue hace más de una década. Él estaba manejando de regreso a su casa, a su vecindario, y cuando llegó a su entrada descubrió que la casa de su vecino estaba en llamas. Y creo que todavía no había nadie ahí para ayudar. Pero su vecina estaba afuera, en el jardín delantero, gritando que creo su hija todavía estaba atrapada dentro de la casa. Y entonces, como muchas personas heroicas hacen en una situación así, Booker después dijo que simplemente actuó, no pensó, no estaba evaluando los costos y beneficios. ¿Cómo se verá esto ante mis electores? Nada de eso, simplemente se lanzó. Tuvo que apartar a su guardaespaldas. Su guardaespaldas literalmente lo estaba jalando del cinturón, tratando de evitar que entrara corriendo al edificio. Y lo apartó. Y subió corriendo las escaleras entrando al edificio. Atraviesa una cocina en llamas, con brasas cayendo sobre su cabeza, el humo llenando sus pulmones. Tantea en la oscuridad hasta llegar a una recámara junto a la cocina y encuentra a la hija de su vecino, que estaba inconsciente, y la carga sobre su hombro. Y luego, ya sabes, como que sale tambaleándose de nuevo por la cocina. Brasas y cenizas caen sobre él, el humo llena sus pulmones y luego, ya sabes, se desmaya en el patio afuera, después de haber rescatado a una mujer que nunca había conocido antes. Y creo que eventualmente lo llevaron a la sala de emergencias porque tenía inhalación de humo y quemaduras. Quiero decir, realmente fue increíble lo que hizo y, ya sabes, el mundo entero estalló en admiración por él. Y, sí. Pero el guardaespaldas tuvo un mal día, como que probablemente lo van a despedir. Gran error, sí, por parte del guardaespaldas, sí. Sí, ¿eh? Así que mi trabajo es evitar que mueras. Y acabo de dejar que corrieras a un edificio en llamas. Te juro que intenté detenerte. O la historia es como, sí, tuve que detenerlo a la fuerza. Él dice, mira, si vas a entrar ahí, tienes que lograrlo. Tienes que inventar algo sobre cómo intenté detenerte. De lo contrario, estoy frito. Podría haber imaginado que el guardaespaldas tal vez habría ido con él, pero sí. Eso es más o menos lo que esperaba que dijeras. Y luego ambos corrieron ahí adentro. Mientras tanto, el guardaespaldas está como, lo intenté, no sé, en realidad no voy a hacer eso. Ahora que lo pienso, creo que el guardaespaldas sí ayudó en eso. O sea, no estuvo ahí todo el tiempo, pero creo que al final sí ayudó a sacar a la mujer del edificio en algún momento. Entonces él se redimió. Pero sí, ya sabes, no sé, todo el episodio reveló un par de cosas sobre el heroísmo. Una es que hay una gran diferencia entre no tener miedo y ser valiente. Y creo que esto es realmente importante para entender el alcance de las personalidades humanas. Así que lo primero que la gente piensa cuando escucha algo como esto es, esta persona es incapaz de sentir miedo. Sí iban a hacer algo tan peligroso, pero si en realidad escuchas lo que dijo Cory Booker después del incidente, habló sobre lo aterrorizado que estaba en cada una de las entrevistas. Sabes, él estaba seguro de que iba a morir, estaba absolutamente aterrorizado, todo lo que sentía era miedo.
Y eso sugiere que hay algo en las personas muy altruistas, además de solo insensibilidad al miedo, lo cual realmente no es una virtud. Más bien tienen la capacidad de superar su miedo, porque realmente les importan otras personas, así que eso es una muy buena ilustración de ellos. Eso no es lo mismo, pero ¿viste a Alex Honnold escalar el tipo A101 la semana pasada? Sí, increíble, y obviamente no tiene nada que ver con el altruismo. Pero ese es un tipo al que le preguntas, ¿no estás un poco preocupado? Porque ahora estás en el piso 50 y si te caes no tienes cuerdas. O sea, eso es lo que todos quieren saber, ¿no tienes miedo de morir? Y él ha dado entrevistas donde dice, sí, pero la exposición repetida al estímulo del miedo hace que disminuya. Está bien, probablemente eso sea cierto hasta cierto punto, pero no sé, debe haber algo más. Me gustaría hablar con alguien que esté en una trinchera ucraniana ahora mismo y preguntarle, oye, ¿tienes menos miedo hoy? Y probablemente van a decir, no, la verdad no. Sabes, la mayoría de las personas normales van a seguir igual de asustadas en el día 5 que en el día 1 o en el día 500, porque todavía puedes morir. A veces podrías estar más despreocupado, pero no, cuando llega la artillería probablemente estás igual de asustado, me imagino. No lo sé. Sí, o sea, menos asustada. Mientras más exposición tienes, no hay duda de eso. O sea, mientras más tiempo has estado en una situación amenazante, sabes, te acostumbras. Para eso están hechos nuestros cerebros. Y claramente muchas experiencias a grandes alturas sin cuerda han acostumbrado a Alex Junel al peligro. Sabemos que no es intrépido, porque si escuchas su charla TED, por ejemplo, menciona lo asustado que ha estado en varias situaciones de escalada más de una docena de veces. Y de hecho sé que estaba tan asustado antes de dar su propia charla TED, que fue algo que me contó. Como una experiencia aterradora, que no pudo dormir la noche anterior y terminó escalando por fuera del edificio de TED para intentar quitarse los nervios. Bien. ¿Qué tan único es eso? Es interesante y ellos dicen, oye, no tienes que dar una charla, solo tienes que escalar el edificio. Oh, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Estaba realmente nervioso por pararme frente a 85 personas y que lo grabaran para internet. Sí, eso es muy gracioso. Sí, así que no es incapaz de sentir miedo, pero en realidad sí es relevante para el altruismo. Porque creo que lo interesante de hacer cosas valientes es que tenemos varios sistemas de motivación en nuestro cerebro, así que cualquiera puede superar su miedo si lo que lo impulsa hacia adelante es más fuerte que el miedo que lo detiene. Y para él y para otros escaladores como él, de los cuales he conocido a algunos, incluyendo que de hecho conozco a uno de sus videógrafos es alguien con quien crecí, que también es un escalador realmente impresionante. Y simplemente aman escalar. Les gusta tanto que su amor por ellos supera su miedo. Y además de eso, no pueden ser las personas más tímidas del mundo. Y además de eso, tienen toda esta experiencia que les ayuda a regular su miedo. Así que, ya sabes, creo que eso también explica realmente el altruismo. Las personas altruistas se preocupan más por el bienestar de la persona en peligro que por su propia seguridad. En ese momento Sí, supongo que en ese momento creo que para mí es el no. Cuerdas, como no puedes tener una experiencia de miedo, es como no, necesito sentirme amenazado con la muerte real, no solo caerme del edificio y ser rescatado por una cuerda para intentarlo de nuevo. O sentirme avergonzado porque fallé al escalar un rascacielos, tengo que morir de verdad. Sí, me encantaría saber sobre esa parte porque no tiene sentido obvio para mí. ¿Por qué no pudiste hacer esa escalada con cuerdas? Pero ya sabes, tal vez, no sé, tal vez te hace sentir atada de alguna manera que las cuerdas te detengan, no tengo idea. Sí, creo que me vendría bien un poco de estar atado si estuviera escalando un rascacielos. Por eso él lo hace y yo no. Supongo que esto sí tiene que ver con algo que sé que la gente dice. ¿De qué estás hablando? Pensé que estábamos hablando de psicópatas. Quiero que regresemos un poco al tema, porque escuchas sobre cosas como el experimento de la prisión de Stanford, que fue donde creo que algunos estudiantes se convirtieron en guardias y empezaron a torturar a los estudiantes que se ofrecieron como prisioneros. Y luego el experimento de Milgram, donde había un actor que recibía descargas eléctricas y fingía que le dolía mucho. Y luego los estudiantes seguían dándole descargas al tipo y dándole descargas y él seguía gritando cada vez más y más. Y además de eso, cuando estaba en la Facultad de Derecho, estudiamos un asesinato en Nueva York, donde creo que su nombre era algo así como Kitty, y ella estuvo corriendo y gritando durante como 2 horas. Y el tipo la estaba persiguiendo con un cuchillo y ella estaba gritando y la apuñalaron y luego siguió corriendo y gritando y nadie llamó a la policía. Y este tipo de experimentos son súper famosos, o como esa leyenda urbana sobre el asesinato, todos son muy famosos. Y luego te enteras 20 años después que, sí, esto es como una tontería, ¿no? Ese asesinato no ocurrió. Bueno, el asesinato sí ocurrió, pero mucha gente intentó ayudar. O sea, en la historia de Kitty Genevieve hubo una persona que bajó con ella y, ya sabes, la sostuvo en sus brazos. Y mucha gente llamó a la policía.
Pero por alguna razón, esa no es una narrativa que se quede, ¿verdad? La narrativa real, la narrativa que la gente quiere, es que las personas que viven en las ciudades. Porque ese era todo el punto cuando salió ese episodio, que las ciudades son simplemente focos de iniquidad y frialdad. Y por eso fue una historia que se quedó, que nadie la ayudó, cuando en realidad muchas personas sí lo hicieron, que es lo normal. Hay un estudio enorme que salió hace como 2 o 3 años que recopiló grabaciones de cámaras de seguridad de personas siendo atacadas en lugares públicos, de 3 países diferentes, creo que eran el Reino Unido, Sudáfrica y tal vez Bélgica, y no sé si tienes una idea del porcentaje de veces en que alguien fue atacado en público, y eso quedó grabado en una cámara de seguridad, y los transeúntes acudieron en su defensa. Oh, hombre, el 75% de las veces. Oh, bastante bien, eso es muy cercano, 90. Sí, así que 9 de cada 10 veces. Eso es aún más, sí. Así que básicamente casi 9 de cada 10 veces. Alguien va a intentar ayudarte si te atacan en público. Totalmente, eso es increíble, ¿verdad? Y la verdadera lección del estudio de Milgram es que las personas son más compasivas que propensas a obedecer a las autoridades. Porque si ves ese video de Milgram 1.000.000 de veces como yo lo he hecho, porque enseño psicología introductoria, lo que descubrirás es que la única manera en que podían lograr que las personas fueran más propensas a continuar, electrocutando a este desconocido inocente que está gritando que le duele el corazón, en lugar de obedecer a su compasión, que todos claramente sentían porque estas personas que seguían presionando el botón de descarga estaban visiblemente sufriendo, ¿verdad? Están sudando, se frotan la cara. Siguen pidiendo que se detenga, como si no quisieran seguir haciéndolo. Pero cuando la figura de autoridad les dice que sigan, lo hacen, pero solo si la figura de autoridad está justo ahí, frente a ellos. Y la víctima está al otro lado de una pared, donde no pueden verlo y solo pueden escucharlo de vez en cuando. Si el experimentador, la autoridad y la víctima son igualmente evidentes, es decir, ambos están en la habitación o ambos están fuera de la habitación, la compasión gana sobre la obediencia. La mayoría de las personas dejarán de administrar descargas eléctricas, en algún momento, durante el experimento. Y el experimento de la prisión de Stanford fue algo así. Sí, claro, manipularon las cosas, inclinaron la balanza, ¿verdad? ¿Qué fue lo que no dijeron? Hay registros de ellos diciendo, oye, sé más así, lo cual no es, ya sabes. ¿Qué tan caro? Desafortunadamente, creo que Zimbardo realmente quería vender una historia en particular. Y entonces él realmente entrenó a las personas en el experimento, especialmente a las personas que hacían de guardias de la prisión, que eran estudiantes de Stanford. Él les dijo qué hacer. Así que eso no es. Él estaba tratando de argumentar que si pones a las personas en una situación negativa, automáticamente mostrarán un comportamiento negativo. Pero eso no es así. Resulta que eso no es lo que sucede. Así que tuvo que decirles qué hacer. De hecho, tenía una conclusión que quería y estoy contando con eso, así que necesito que esto suceda. Hay un libro sobre muchas de estas cosas de Rutger Bregman. ¿Lo has leído? Él vino al programa y habló sobre esto. Creo que se llama Humankind o algo así, y trata básicamente de eso. Hubo una situación tipo el Señor de las Moscas y todos esperaban que se volviera algo así como el Señor de las Moscas. Y lo que pasó fue que todos cooperaron y, pues, sobrevivieron juntos. Y ya sabes, él analiza a fondo todas estas narrativas de que los humanos hacen esto y terminan en corrupción y poder sobre los demás. Y es como no, de hecho cuando ves los datos o cuando repites esto, eso no es lo que pasa en absoluto. La gente por naturaleza es más cooperativa y más compasiva de lo que esperas. Y muchas de estas leyendas urbanas, como el asesinato en Nueva York o el de Orr, estos experimentos que fueron manipulados, simplemente no son ciertos. Esta no es la forma en que la mayoría de los humanos realmente se comportan cuando están bajo presión. no lo podría haber dicho mejor. Sí, exactamente eso. Nuestras intuiciones sobre la confiabilidad de otras personas y su capacidad de compasión suelen estar muy equivocadas. En promedio somos demasiado desconfiadas. Sí, aunque volviendo a la psicopatía, porque lo mencioné al principio, ¿qué porcentaje de la población son psicópatas? ¿Es un número grande? Es un número más grande de lo que me gustaría escuchar. Bueno, la estadística oficial es de aproximadamente 1 a 2%. Los números pueden ser un poco más altos en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa. Esa es una excelente pregunta. No lo sabemos, ¿verdad? Creo que hay muchas diferencias culturales. Una posibilidad que nunca se ha probado oficialmente, pero esta es la predicción que me gustaría probar, es que hay algo sobre el fundador. Poblaciones de personas que emigran, que dejan atrás a su familia y amigos y toman un gran riesgo para buscar una nueva vida en un lugar nuevo. Eso requiere, ya sabes, un cierto grado de insensibilidad al riesgo y un cierto grado de disposición para, ya sabes, romper lazos con las personas que más te importan. Y no estoy diciendo que las personas que crearon a un psicópata, obviamente, porque eso es lo que pasa aquí. Sí, exacto, definitivamente. No. Definitivamente no.
Oh, Dios. Pero tienen suficiente de ese tipo de, ya sabes, solo lo suficiente. Más de los rasgos que si los tienes en grandes cantidades crean psicopatía, que podría cambiar la media de la población, aunque sea un poco. Y podría llevarnos a tener muchas personas que no se preocupan en absoluto por sus seres queridos y que son completamente insensibles al daño y al castigo, que son personas con psicopatía. Así que, de todos modos, es alrededor del 1 al 2%. Pero aquí está el gran problema. Es muy difícil decir dónde trazar la línea, porque la psicopatía no es como un grupo natural, es un conjunto de rasgos que varía en la población. Así que, en cierto modo, decidir dónde poner el límite es un poco arbitrario. Sí, creo que tiene que ser así, ¿verdad? Porque si tú conozco a muchos fundadores, y supongo que yo soy uno, al final del día esto es una empresa de medios. Y me alejé de mi familia en Michigan, y me fui al extranjero y viví allá un tiempo, pero estoy bastante seguro de que no soy un psicópata. O sea, tengo un alto grado de confianza en que me importan mucho las demás personas, no soy totalmente insensible a sus sentimientos, cosas así. Pero entonces, ¿1 o 2%? Bueno, eso sigue siendo mucho más alto, creo, de lo que a la mayoría de la gente le gustaría. Yo esperaba algo así como 1 en 1000, pero 2 en 100, 1 en 50. Eso es como que te encuentras con estas personas en el día a día. Oh, sí, ya conoces a alguien con psicopatía. Entonces, si entre 1 y 2% de la población tiene un nivel clínicamente significativo de psicopatía, y la red social de la mayoría de las personas incluye de 100 a 150 personas, así que todos conocemos a alguien con psicopatía. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que los estereotipos que la gente tiene sobre la psicopatía suelen estar un poco equivocados. Así que la persona con psicopatía ya la conoces, solo que quizá no lo hayas reconocido. Eso es lo que significa su comportamiento. Sí. Entre más hago programas como este, más pienso, sabes que esa persona probablemente porque no es para nada un asesino violento. Por supuesto, no me refiero a mi amigo que fue a prisión. O sea, también tengo de esos, pero tengo amigos que simplemente no hicieron nada en la universidad y les dijeron, te vamos a expulsar. Y luego él como que se las ingenió para salir de la suspensión académica y después se fue al extranjero e hizo una beca Fulbright. Y es como, tú eras el tipo que los maestros ya daban por perdido, como que no te importaba, y luego fuiste e hiciste una Fulbright. Y no es como si esta persona fuera un genio callado, simplemente estaba muy dispuesto a mentir y hubo un tipo que consiguió una Fulbright. Y tengo que tener cuidado de no decir cosas que lo identifiquen porque ahora también es bastante conocido. Y como que fundó una empresa y luego tuvo problemas por algo. Y él recuerdo que le pregunté, ¿cómo vas a hacer eso? Y él dijo, oh, estoy dando charlas sobre África. Y yo le dije, pero no eres un experto. ¿Has estado en África? Y él me dijo, Jordán, solo tienes que decirle a la gente que eres un experto en algo y te van a creer. Y yo le respondí, sí, eso se llama mentir, pero haz lo tuyo, hermano. Y esa era su estrategia, y escribió un libro y fue... Suena como Frank Abigail, un poco. Un poco. Y recuerdo que pensé, no hay manera de que te salgas con la tuya, y como cientos de millones de dólares en su startup, que es bastante exitosa. Después pensé, no, tú, definitivamente te estás saliendo con la tuya. Eso es lo que has hecho hasta ahora. La gente definitivamente puede salirse con la suya con esas cosas. Y eso es exactamente, y sabes, esta persona puede que no llegue al nivel clínico de psicopatía, pero él suena solo por una breve descripción como que podría ir mucho en esa dirección, y eso es mucho más prototípicamente psicopático. Cierto desprecio por las reglas, ¿verdad? Una creencia de que eres más importante que los demás. Y que ya sabes, está bien hacer cosas que exploten, utilicen o dañen a otras personas, porque tú importas y ellos realmente no. Y las personas que son psicopáticas no necesariamente son violentas. Conozco a muchas personas con psicopatía que no son violentas en absoluto. Porque la violencia, al final del día, en muchos casos, es como una herramienta que la gente usa para conseguir lo que quiere. Y ya sabes, las personas que son psicopáticas pueden usar esa herramienta, pero muchas de ellas no lo hacen. Realmente solo quieren conseguir lo que quieren. Y lo que les pase a otras personas como resultado de su comportamiento no les preocupa mucho. Sí, esto es interesante, ¿verdad? Porque conozco a muchas, bueno, no debería decir muchas. Conozco a algunas personas que sospecho que son psicópatas. Ninguna de ellas es violenta. Bueno, con la excepción de los que terminaron en prisión, ¿verdad? Pero realmente creo que la razón por la que la mayoría de ellos no son violentos es porque piensan, ¿por qué necesito ser violento para hacer esto? Todo lo que tengo que hacer es mentir descaradamente. Va a ser mucho más efectivo. La violencia ni siquiera lograría el objetivo que quiero, ¿verdad? O sea, no puedes ser violento y lograr que los inversionistas de capital de riesgo inviertan en tu empresa. Eso es lo opuesto a lo que harías, ¿verdad? Entonces, pero yo pienso, ¿serían violentos si pudieran obtener los resultados que necesitan de esa manera? Posiblemente.
Y como mi amigo de la infancia que asesinó a su novia, la cortó en pedacitos y ahora está cumpliendo cadena perpetua en prisión. O sea, ese tipo usó la violencia para conseguir lo que quería, ¿no? O para como actuar impulsivamente. Bueno, fue una reacción impulsiva, creo. Que su novia como que terminó con él o algo así y él la mató. Y luego como que entró en pánico y escondió el cuerpo de una manera realmente espantosa. Así que no sé si eso es psicopático, pero seguro que suena como eso, no lo sé. La violencia es Definitivamente muy antisocial, ¿sabes? El problema con las personas que están, especialmente los hombres jóvenes, pero hasta cierto punto las mujeres jóvenes a finales de la adolescencia o principios de los 20, es que ese es un momento en el que muchos trastornos psicológicos diferentes están surgiendo por primera vez, incluyendo la esquizofrenia y el trastorno bipolar, lo que puede llevar a las personas a involucrarse en comportamientos realmente malos, incluyendo, en algunos casos, comportamientos realmente violentos, especialmente comportamientos violentos sin propósito. Así que muchas veces cuando ves, por ejemplo, personas en ese rango de edad que fueron asesinos en serie, que salen y simplemente disparan a un montón de desconocidos, ese es un comportamiento completamente sin propósito. No está sirviendo a ningún objetivo, no está beneficiando de ninguna manera a la persona que lo está haciendo. Y así resulta que muchas veces las personas que hacen ese tipo de cosas no es que, ya sabes, se están volviendo psicóticas, están en las primeras etapas de eso. No es una elección racional, mientras que las personas que son psicopáticas, casi siempre su comportamiento es para servir a algún objetivo que tienen para sí mismas. Y afortunadamente, en su mayor parte, la sociedad está organizada de tal manera que realmente obtienes lo que quieres. Más a menudo que no, cuando eres prosocial, cuando haces lo correcto. Y ese es el tipo de sociedad en la que queremos vivir, donde te pasan mejores cosas cuando haces cosas prosociales que cuando haces cosas antisociales. Si eres una mala persona, ¿verdad? Si obviamente manipulas a las personas, ¿no? Si las golpeas, si las amenazas, la gente no te va a querer y no va a querer tener una relación contigo, no va a querer ayudarte. Vas a ser castigado, ya sea legalmente o con algún otro tipo de sanción. Eso es bueno, ¿verdad? Queremos una sociedad así. Y así, la mayoría del tiempo, incluso las personas que son psicópatas en realidad se comportan de manera prosocial porque les resulta beneficioso. Y ya sabes, simplemente tiene más sentido y es lo más práctico. ¿Sabemos qué porcentaje de los criminales son psicópatas? ¿Es algo que se pueda medir fácilmente? Sí, entonces si usas la medición más comúnmente utilizada de la psicopatía en las prisiones, que se llama la Lista de Verificación de Psicopatía Revisada, o PCLR, la estimación es que alrededor del 50 al 60%, creo, de los criminales violentos o personas en prisión que son violentas son psicópatas. Y tal vez alrededor del 25% de las personas en prisión en general son psicópatas. Está bien, sí, eso en realidad tiene mucho sentido, ¿verdad? Quiero decir, están las personas que no pueden controlarse, deciden simplemente asesinar a los otros narcotraficantes para quedarse con su negocio. Es como, bueno, hay algo, tienes más de un tornillo suelto. Si ese es tu plan de negocios, ¿verdad? Y lo estás llevando a cabo, es... De hecho, me sorprendió leer que mucha de la agresión en realidad se hereda. No sabía que había un factor de heredabilidad en la agresión. Quiero decir, supongo que tiene sentido. También puedes heredar otros rasgos de personalidad, y la agresión resulta ser uno de ellos. Absolutamente, sí. No hay ningún resultado psicológico que no tenga algo de heredabilidad, ¿verdad? Que no tenga ninguna base genética en absoluto. Y creemos que el rasgo de personalidad promedio es aproximadamente 50% heredable, así que la mitad de la variación se debe a diferencias genéticas. Y eso parece ser cierto también con la psicopatía y la agresión. La mitad, o quizá hasta 2/3 de la variación en estos rasgos es heredable. Eso para mí es, bueno, aquí hay una pregunta para ti y supongo que tal vez sea realmente difícil o incluso imposible de responder. Algunas personas son agresivas dependiendo del contexto de su vida, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá creció en un barrio peligroso, pero luego pensó, oye, debería ir a la universidad y lograr algo por mí mismo. Así que lo hizo, pero muchas de las personas con las que creció no lo hicieron. Ya sabes, ellos terminaron como que se unieron a una pandilla o algo así, ¿verdad? Y no lo lograron. Así que no es que mi papá, por ejemplo, no tenga un interruptor de agresión, simplemente ha estado apagado toda su vida porque no lo usa, ¿verdad? Así que eso, pero mi papá, dado que él, en otras circunstancias, como si realmente no hubiera podido ir a la universidad o algo así, y hubiera tenido que seguir trabajando en la línea de ensamblaje de Ford, tal vez sí se mete en peleas de bar o sí desarrolla un problema con el alcohol y luego golpea a la gente, ¿verdad? Como mi bisabuelo o tatarabuelo, lo que sea, tío, tía, lo que sea. Él era como un matón para la mafia judía. Y la razón por la que hizo eso fue... Sí, sé que la razón por la que hizo eso fue porque creo que este podría haber sido el abuelo de mi mamá o algo así. Tengo que preguntarle.
La razón por la que hizo eso fue que intentó conseguir trabajo en Ford y ellos le dijeron, no contratamos judíos, y él fue como, rayos. Así que cuando estaban formando sindicatos, los rompehuelgas dijeron, oye, nosotros sí contratamos judíos. Si todos nosotros, tu trabajo es ir a golpear a la gente que está tratando de formar sindicatos. Y él dijo, está bien, pues necesito un trabajo. Así que lo hizo y como que la única foto que tenemos de él es él. Golpeando a un tipo en la calle, usando, ya sabes, ropa elegante de 1903 o de la época que fuera, golpeando a alguien. Supongo que probablemente usaban ropa elegante, pero se ven elegantes, ya se ven antiguos y elegantes. Y es como él pateando a un tipo en la calle, y es como, sí, este tipo, ya sabes, junto con los otros tipos de la banda púrpura o como se llamara su banda, golpearon a estos organizadores sindicales. Y aquí hay una foto en blanco y negro que está toda borrosa. Y es como, oh, entonces pudo tener, sí, como... Pero lo que él quería hacer era construir autos en una línea de ensamblaje. No creo que él pensara, ¿cómo puedo que me paguen por golpear gente? Solo quería un trabajo. Ese es un muy buen ejemplo del hecho de que, ya sabes, la mayoría de las personas tienen la capacidad de ser agresivas. La mayoría de nosotros ejercimos esa agresividad cuando teníamos quizá 2 o 3 años, que estadísticamente es el periodo más violento en la vida de una persona. Cualquiera que haya tenido un niño pequeño lo sabrá. Pero incluso, ya sabes, cuando somos mayores, todos tenemos la capacidad de ser agresivos, solo que diferentes personas tienen diferentes capacidades. Así que, por ejemplo, los hombres son, en promedio, definitivamente más agresivos que las mujeres en cualquier contexto, en cualquier cultura, no importa dónde mires. Sin embargo, dentro de cualquier contexto, solo una pequeña fracción de personas es responsable de la mayor parte de la agresión, pero casi cualquiera puede ser agresivo. Si esa es la única manera que tienen de conseguir lo que necesitan, ¿verdad? Así que tu bisabuelo tenía... No es que estuviera particularmente interesado en ser violento, pero no había otra forma para que él pudiera mantenerse. Y entonces, si esa era la única herramienta que le quedaba, ya sabes, él decía, ¿de acuerdo? Mientras que algunas personas podrían haberse inclinado hacia una herramienta así, incluso si hubiera otras opciones. Sí, o sea, mira, por cierto, este no era como un buen tipo que simplemente él tenía como 2 familias y esas cosas, ya sabes, él era así. Él era uno de esos tipos, era uno de esos tipos. Oh, no era un buen tipo. No era un buen tipo que solo tuvo mala suerte, así no era. Era una basura, solo que tal vez no siempre era una basura violenta hasta que necesitaba serlo porque necesitaba dinero. Ok, pero esta era una persona a la que no le importaba mucho el bienestar de los demás, ¿verdad? Definitivamente no, definitivamente no. No, sí. Y bueno, la mejor manera de entender a las personas que son psicopáticas es que son muy instrumentales. Y diré esto primero que nada aclarando 2 cosas. Una, hasta donde sé, soy una de las únicas personas en el mundo que creó un sitio web, una organización destinada a ayudar a personas que tienen trastornos de agresión y psicopatía. Porque reconozco completamente cuántas personas allá afuera tienen psicopatía o tienen un familiar cercano con esta condición y realmente quieren que reciban tratamiento, ¿verdad? Muchas personas que son psicopáticas dicen, no quiero ser así, no sé. Simplemente no sé cómo comportarme de otra manera. No es diferente a alguien con cualquier otro trastorno. Simplemente no pueden encontrar a nadie que quiera ayudarlas. Y por eso lo digo, ¿no? Ya sabes, porque realmente me esfuerzo mucho. No uso la psicopatía como un insulto o una difamación, es un trastorno. Y también tengo colegas y personas con las que he trabajado que han sido diagnosticadas como psicopáticas y realmente he valorado mucho a esas personas y sus contribuciones. Y yo, ya sabes, reconozco completamente que las personas con psicopatía son totalmente capaces de crear una especie de código sobre cómo quieren vivir, incluyendo un código que dicta cómo lo que significa ser una buena persona, incluso si no tienen las mismas emociones, impulsos y motivaciones que otras personas. Así que creo que eso es muy importante aclararlo. Sin embargo, en ese contexto, y mis colegas que son psicopáticos estarán de acuerdo con esto, es que las personas que son psicopáticas simplemente no valoran intrínsecamente el bienestar de los demás tanto. Y por eso son mucho más instrumentales en sus interacciones sociales. Cada interacción se trata de cómo, ¿qué puedo obtener? ¿Qué puedo sacar de esta persona? ¿Qué puedo sacar de esta situación? Y por eso hay tanta manipulación, mentiras y explotación. Es porque la mayoría del tiempo las personas son solo herramientas para conseguir lo que sea el objetivo final. A veces los psicópatas surgen por crianzas problemáticas o abusivas. Siento que leí esto hace mucho tiempo y puedes desmentirlo ahora si es necesario. Que si tienes, digamos, el gen o lo que sea, pero creces en una familia que te apoya y te quiere, tal vez ese interruptor nunca se activa. Pero si creces rodeado de pandilleros en Guatemala o algo así, es como, ok, así es como debo actuar. Entonces no solo eres producto de tu entorno, sino que también eres producto de tus genes. Así que es como, ¿qué es la epigenética, verdad? Absolutamente sí, o ciertamente la interacción entre genes y ambiente, tienes toda la razón. Así que, ya sabes, no hay 2 personas que crezcan igual. Yo, ya sabes, cualquiera aquí que tenga hermanos, ¿verdad? Crecieron en la misma casa, pero eso no significa que sean idénticos.
Y eso también es cierto para las personas con psicopatía. Son diferentes desde el principio, todos los bebés, todos los niños son diferentes desde el principio, pero luego el entorno en el que se encuentran cambia, qué oportunidades tienen, qué hábitos de comportamiento desarrollan, cómo se desarrollan sus emociones. Así que totalmente de acuerdo. El entorno en el que naces moldea la forma en que cualquier tipo de potencial inicial que tengas finalmente se expresa. Así que sí, si creces en ambientes de vida más violentos, por ejemplo, en tu hogar familiar o en tu vecindario, definitivamente es más probable que termines involucrándote en comportamientos violentos tú misma, pero varía mucho entre las personas. Así que, porque lo que siempre quiero recalcar es que no es algo normal que, si experimentas un trato duro cuando eres niña, te vuelvas violenta tú misma. Eso en realidad es atípico, porque si no, solo vamos a terminar estigmatizando a todas las personas que tuvieron una infancia violenta. O debería tener cuidado contigo, ya sabes, ahora eres un peligro para mí, y eso en realidad no es cierto. Gracias a Dios, ¿verdad? Es atípico. Sí, claro. Y otra cosa que pasa mucho es que muchas personas razonan al revés. Piensan, oh, bueno, si una crianza dura es lo que, ya sabes, causa la psicopatía, lo cual no es cierto. PD, es una interacción mucho más complicada, entonces. Eso significa que si hay un adulto que es psicópata, debe ser porque fue abusado de niño, es culpa de su mamá. Y esa forma de pensar, ya sabes, tiene una larga y sórdida historia en la psicología y la psiquiatría. Gracias a Freud, cuyas ideas, también PD, fueron completamente inventadas de la nada. Muchas de las historias por las que es más conocido son completamente ficticias. Pero, ya sabes, él tenía esta idea de que todo sobre tu personalidad adulta, cualquier tipo de emociones y comportamientos desadaptativos que tuvieras, eran resultado de la infancia temprana. Sabes, él no usaba la palabra trauma, pero trauma, y simplemente no es cierto. Y desafortunadamente, ese razonamiento se aplicó durante mucho tiempo a las personas con esquizofrenia, ¿verdad? La idea era que la razón por la que las personas desarrollan esquizofrenia es porque tenían madres esquizofrenogénicas que las hicieron así. Son malas madres, sí. Y luego fueron los niños autistas, ya sabes, estaba toda la idea de que las madres nevera, la madre fría y distante, es lo que causa que los niños desarrollen autismo. Mamá siempre es la culpable. Ay, Dios mío, sí, eso es terrible, así es terrible. Y entonces estos pobres padres, además de que ya están luchando por criar a un hijo que tiene muchos desafíos y necesidades adicionales, son culpados y avergonzados por todos por causar el comportamiento. Y muchas veces los padres dicen, sé que no fui yo porque tengo otros hijos y ellos no son así. Así que realmente no creo que yo lo haya causado, pero todos piensan que sí. Todavía estamos en ese punto. Cuando se trata de niños que tienen psicopatía, que por cierto también es un trastorno del neurodesarrollo, igual que el autismo, igual que el TDAH, igual que muchas otras condiciones, no es simplemente causado por una mala crianza de ninguna manera sencilla. Pero Dios mío, las historias que he escuchado. Esta es una de las razones por las que creé la organización para ayudar a personas con psicopatía y a sus familias, porque he hablado con tantos padres a lo largo de los años que decían, no sé qué hacer, todos me culpan, realmente no creo que yo haya causado esto. Estoy tratando de ser una buena madre, pero todos piensan que yo hice que mi hijo fuera así. Claro, o sea, me imagino que la crianza podría aumentar o reducir la apariencia o potencialmente la expresión de la psicopatía, ¿no? Si haces algo violento y tus padres te dicen esto no es aceptable, no toleramos esto, así no te comportas, tal vez eso lo disminuya un poco. Pero si tus padres te dicen sí, le pegaste a ese niño hasta dejarlo sangrando porque te quitó el dinero del almuerzo y luego le rompiste la mandíbula, la próxima vez es como eso no va a ayudar. Sí, o sea, hay familias que premian a los niños por ser violentos. Ya sabes, explícitamente recompensan la violencia. Y es más que eso, aunque también hay variables que creo que no reciben suficiente atención. Por ejemplo, el caos en el hogar, y ahora hay mucha literatura sobre cómo el caos en el hogar. Y esto incluye, por ejemplo, caos literal de volumen, como televisores encendidos todo el tiempo, mucho ruido, ya sabes, caos en la composición del hogar, diferentes personas entrando y saliendo todo el tiempo, hace que aprender sea más difícil. Y que esto es, ya sabes, tan básico para lo que sabemos sobre el aprendizaje como cualquier otra cosa, ¿verdad? Para aprender cualquier cosa, ya sea lenguaje, matemáticas o cómo comportarse, tienes que identificar patrones entre el ruido, entre el caos, y es mucho más difícil hacerlo cuando hay mucho más ruido y caos, así que los hogares que son literalmente más ruidosos, los niños tienden a aprender el lenguaje más lentamente, en parte porque simplemente es mucho más difícil identificar los patrones del lenguaje, entre todo el ruido ambiental. Eso es interesante y tiene todo el sentido, ¿verdad? Creciste en una casa con 8, en un departamento con 8 niños, en un área donde tienes que mantener las ventanas abiertas al ruido de la ciudad para que circule el aire. Y tienes 3 televisores que puedes escuchar en cualquier momento, y 3 radios. ¿Y la calle y tus hermanos? Es como buena suerte leyendo Guerra y Paz para tu reporte de libro. Es simplemente difícil y sí, así es. Esto también es cierto cuando se trata de aprender comportamientos en general.
Y esto de alguna manera regresa a la idea de que una buena sociedad es aquella donde te recompensan cuando haces lo correcto y no te recompensan cuando haces lo incorrecto. Eso también es como una buena crianza, ¿verdad? ¿No? Te aseguras de que los niños obtengan lo que quieren cuando tienen un buen comportamiento de manera constante y no obtienen lo que quieren cuando tienen un mal comportamiento. Correcto, tu hijo quiere el iPad y te pega, no le das el iPad, ¿verdad? Porque si le das el iPad cuando te pega, acaba de aprender que golpear es una buena herramienta para conseguir lo que quiere. ¿Sabes? Si hago un berrinche en el supermercado cuando no me dan dulces y tú... ¡Ay, Dios! No sabes cuántas veces he visto a padres hacer esto, ¿verdad? El niño quiere dulces, empieza a quejarse, luego se enoja y después hace un berrinche y el papá cede. Es como, ¿quieres dulces? Y yo pienso, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Acabas de reforzar el berrinche. Ahora tienes garantizado que habrá otro la próxima vez que vayas a la tienda, ¿verdad? No puedes ceder ante el comportamiento que no quieres. Y algunas personas dicen, ay, eso suena muy manipulador, pero yo pienso, bueno, ya sabes, la crianza es formar, los niños no nacen sabiendo cómo comportarse. Realmente tienes que ayudarlos a aprender, y aprender, de nuevo, se trata de refuerzo. Así que sí, si estás en una casa donde hay muchas personas con muchas expectativas y reglas diferentes y no puedes identificar una señal como, ¿qué se supone que debo hacer para obtener las cosas que necesito y quiero? Eso simplemente hace que sea mucho más difícil aprender comportamientos. Así que es curioso cuando la gente piensa en los tipos de ambientes en casa que crean desafíos para que los niños aprendan comportamientos. A menudo piensan en cosas como el abuso, que obviamente es terrible, y los padres no deberían abusar de sus hijos. Pero también hay cosas más sutiles que eso, que en realidad pueden hacer que sea muy difícil para los niños aprender. Algo que me hizo ser más compasivo, gracias a tu libro, fue la idea de que los psicópatas también están tan enfermos mentalmente. Quizá digamos que un niño psicópata está tan enfermo mentalmente como un adolescente con bipolaridad o depresión severa. Y muchas veces no pueden entender lo que están viendo, tienen problemas para identificar emociones en los rostros. Me pareció muy interesante como que ellos... Porque cuando piensas en un psicópata piensas, les encanta el hecho de que están lastimando a esa persona. Y es como quizá literalmente ni siquiera lo saben. Parece que según estas pruebas ni siquiera lo saben. No ven en el momento que esta persona está aterrada. Simplemente había un ejemplo que diste donde es como, ¿qué es esto? Y tú dices, el tipo dice, no sé, pero esa es la cara que ponen antes de que los apuñale. Y tú dices, eso es miedo, y lo entendieron mal. Cada vez solo dicen, sí, esa es la cara de antes de apuñalar. No sé qué es eso, ¿verdad? Y siento que es un muy buen ejemplo porque creo que hace que sea un caso muy convincente de que realmente hay un déficit. Como si estás viendo la cara de una persona que está extremadamente aterrorizada y miras esa cara y dices, no sé qué, ¿tú por qué llamarías a eso así? No se me ocurre nada, aunque lo sé. Cuando estoy a punto de apuñalar a alguien y esa persona piensa que está a punto de morir, así es como se ve. Y lo que pensamos que es el problema, no diría que todos piensan esto, pero para mí ciertamente los datos que tienen más sentido es que las personas que son psicópatas, lo sabemos. Una de las diferencias con ellos es que tienen déficits que surgen muy temprano en la experiencia del miedo. No responden al peligro o al potencial de ser lastimados o castigados tan fuertemente como lo hacen otras personas. No aprenden a evitar cosas que resultan en castigo muy bien. No tienen una reacción fisiológica fuerte ante la posibilidad de ser lastimados. Y he trabajado con niños que son psicopáticos, que dicen que nunca han sentido miedo. Incluso tuve a un niño que llenó un cuestionario sobre experiencias de miedo. Simplemente no creía que mi cuestionario estuviera haciendo las preguntas correctamente, ¿sabes? Y entonces escribieron debajo como, nunca he sentido miedo, hashtag. Nunca, está bien. Lo entiendo, nunca lo he sentido. Exactamente qué. ¿Sienten ellos en su lugar nada o algo más? A veces no mucho, ¿verdad? Así que a veces simplemente no sienten mucha excitación o activación autonómica en absoluto. A veces sienten algo más parecido a la emoción, ¿verdad? Así que esa es una buena manera de explicar el comportamiento de búsqueda de emociones que vemos en personas que son psicopáticas, porque no es que no sientan nada, y es una de las razones por las que, por ejemplo, las personas con psicopatía son conductores realmente arriesgados. Y en un estudio reciente que hicimos, preguntamos sobre todo tipo de comportamientos antisociales, y las formas más comunes de comportamiento antisocial en las que participan adultos muy psicopáticos en la comunidad son problemas de consumo de sustancias, que a menudo es una forma de buscar emociones y comportamientos de conducción imprudente y arriesgada, que definitivamente es una forma de buscar emociones. Sí, hermano, algunos de los niños psicopáticos, nunca había escuchado algo así. Cuéntame sobre estos niños. Son 3, está Ámbar, la pequeña seductora, el chico que era prestamista, y Heather, la increíble mentirosa. Me encantaría escuchar sobre ellos porque nunca pensamos en niños psicopáticos. Sí, y diré que, por supuesto, estos son seudónimos y he hecho todo lo posible para ocultar sus identidades.
Así que sí, ninguno de estos niños es, creo, lo que la mayoría de la gente piensa. Cuando hablo de niños que son psicopáticos, y de hecho uno de los niños que sí creo que encaja con la imagen mental que muchas personas tienen de un niño psicopático, cuando terminamos de evaluarlo, nos dimos cuenta de que en realidad no era psicopático. Solo estaba fingiendo para parecer rudo. Y este era un niño que venía de una familia realmente, ya sabes, muy problemática. Creo que la mamá tenía muchos problemas de salud mental. El vecindario donde creció era bastante pobre y con mucha delincuencia, y él había estado involucrado en mucho comportamiento delictivo. Y él parecía realmente rudo, como que la gente se apartaba de su camino cuando lo llevábamos por los pasillos de los NIAT. Era alto y, ya sabes, caminaba con esa actitud de tipo rudo, como con un aire de confianza. Y ya sabes, todas las preguntas que le hacíamos eran sobre una pistola que se le cayó a este tipo en el regazo. Y ya sabes, le habían disparado, él había disparado a otras personas, todo tipo de robos y todo tipo de delincuencia. Pero cuando llegó el momento de escanear su cerebro para los estudios de imágenes cerebrales que estábamos haciendo, empezó a hacer muchas preguntas, lo cual generalmente es una señal de que alguien está nervioso. Y yo pensé, esto no está bien, ¿qué está pasando? Y él simplemente no se levantaba de su silla cuando era hora de ir hacia el imán. Y finalmente él dijo, chicas, solo quiero a mi mamá, no creo que pueda hacerlo. Y fue tan tierno como que se quitó la máscara, dejó de actuar como el chico rudo, nos pidió disculpas. Yo le dije, lo siento mucho, de verdad quería hacerlo, pero de verdad pensé que podía. Y él nos dio un gran abrazo con sus bracitos delgados. Y solo recuerdo pensar como, esta es la imagen mental que mucha gente tiene de un niño psicópata y en realidad él no lo es. Estoy segura de que tuvo una vida horrible, no en todos los aspectos, pero sí en muchos, y había adoptado esta actitud de chico rudo para compensarlo. Mientras que los niños psicopáticos con los que trabajamos, ya sabes, todas las preguntas que les hacíamos confirmaban completamente la personalidad de alta psicopatía. No creo que encajen tan de cerca con los estereotipos de la gente. Así que el prestamista del que preguntas era un chico que era simplemente el niño más lindo y simpático. Tenía 13 o 14 años cuando lo conocimos por primera vez. Él venía, ya sabes, de uno de los suburbios ricos alrededor de DC. Un papá realmente dulce que trajo a este chico y el papá claramente estaba tratando de hacer todo lo posible por su hijo. Hasta el punto de escribir este largo poema, con rimas que le daba a los maestros de su hijo el primer día de cada año escolar. Porque él sabía que cada año iba a ser un mal año. Porque este niño se metía en muchos problemas en la escuela y él solo quería que los maestros vieran las cosas buenas de su hijo, como que era muy divertido, gracioso, bastante inteligente, buen atleta, pero él se dio cuenta de que tenía una habilidad para meterse en problemas. Y realmente le gustaba el dinero, así que ya sabes, hacía retos. Creo que muchas veces era por dinero. Él, por ejemplo, montaba su bicicleta desde el techo de una escuela y creo que, ya sabes, hacía volteretas hacia atrás y... Pero además, él tenía una pequeña operación de préstamos usureros desde su habitación y era una locura, sí. Y él cobraba y estaba en la secundaria en ese entonces, creo, y les cobraba a los estudiantes de preparatoria, ya sabes, a los de último año, $1 de interés diario en los préstamos que él les daba y los amenazaba con estos fuegos artificiales altamente ilegales si no le pagaban a tiempo. Realmente era impresionante a su manera. Y la cosa es que simplemente no podías no quererlo. O sea, simplemente la forma en que contaba esas historias. Y esta es una de las cosas sobre la psicopatía que creo que a menudo engaña a la gente, porque confunden si personalmente les cae bien a alguien con si esa persona es psicópata. Y mi experiencia con personas que tienen trastornos de la personalidad es que si alguien con un trastorno de la personalidad quiere que te caiga bien, te va a caer bien. Oh, eso da miedo. Es muy difícil que no sea así. Y de hecho, sabes, todas las personas con las que he trabajado y que he conocido que son psicopáticas, simplemente, de verdad, quiero decir, realmente disfruto trabajar con ellas, hablar con ellas. Son personas realmente interesantes y agradables. Y creo que esto hace que a veces sea difícil para las personas darse cuenta de que alguien que les ha caído bien personalmente está viviendo una vida completamente diferente en otro contexto y ha estado haciendo cosas realmente terribles detrás de escena. Y escuchas esto todo el tiempo, la gente dice, no puedo creer que esta persona pudiera hacer esto, porque realmente me caía bien. Y es como, bueno, eso es porque querían que te cayeran bien. Bueno, sí, o sea, mirando hacia atrás probablemente este no sea el ejemplo más adecuado. Pero mi amigo de la infancia, Amir, mi mamá lo adoraba. Y era tan dulce, y los maestros lo querían mucho y era muy amable.
Y recuerdo que yo tenía este juego de computadora o él tenía este juego de computadora que le gustaba mucho, y yo iba a su casa y lo jugábamos todo el día y ya sabes, me quedaba a dormir y luego lo jugábamos en la mañana y sus papás me daban de comer y cosas así, y me encantaba ese juego, me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y la siguiente vez que vino a mi casa, él me había comprado esto. Sus papás, claro, me lo compraron, probablemente estábamos en primer grado y él simplemente me lo dio y yo estaba como no manches. Y él dijo, sí, ¿te gusta tanto que le dije a mi mamá que te lo comprara? Y este es el chico que me molestaba. Bueno, tal vez, pero nunca me hizo nada más que ser un amigo increíble. Y luego, cuando creció, mató a su novia y la cortó en pedacitos. Ese era ese tipo, wow, y fue como, ¿qué demonios? Y mi mamá decía, no sé cómo es posible eso. ¿Qué pasó entre cuando lo conocimos y este evento que hizo que ese chico fuera así? Y mi mamá tiene todas estas teorías locas, como que tal vez lo consintieron demasiado. Y yo digo, hay muchos niños que reciben demasiados regalos o lo que sea. No matan gente de manera espantosa y luego tratan de esconder el cuerpo. O sea, probablemente eso no sea la razón. No, bueno, y ya sabes, no quiero sacar demasiadas conclusiones todavía sobre lo que le pasó a Rob Reiner y exactamente cuál es el problema con su hijo. Sin embargo, Rob Reiner, sí. Sí, bueno, tú. Obviamente, él y su esposa acaban de ser asesinados por su hijo. ¿Quién? Mi suposición es que va a salir mucha evidencia sobre trastornos de la personalidad, pero ya sabes, todavía estamos esperando. En cualquier caso, mucha gente ha estado señalando que él era muy consentido, y yo digo, tenía hermanos. Había varios niños en la casa que fueron criados por los mismos padres y los otros parecen estar muy bien. Y este niño simplemente era diferente y tenía problemas de comportamiento y, según lo que he leído, desde el principio le costaba controlar su temperamento. ¿Sabes? Tenía problemas de adicción que intentaba medicar o lo que sea, lo que sea que cause la adicción, ¿no? En ciertos casos. Así que, ¿la psicopatía es una forma de daño cerebral o es simplemente como si tomaras un giro a la izquierda donde todos los demás no lo hacen? Tu cerebro simplemente se desarrolla de manera diferente y todavía no sabemos todos los detalles, pero acaba de salir un estudio enorme que analiza eso. Creo que es el más grande hasta ahora. De miles de niños que tienen problemas de conducta muy graves. Y algunos de ellos también tienen rasgos psicopáticos tempranos, o lo que se llama rasgos insensibles y poco emocionales en los niños. Y hay diferencias en la estructura del cerebro mientras se está desarrollando en todas partes, así que algo diferente está ocurriendo en el desarrollo del cerebro. No sé si lo llamaría daño cerebral necesariamente, pero ciertamente no está funcionando igual. Por ejemplo, hay una estructura llamada la amígdala. Este gran estudio, así como muchos de mis estudios y otros estudios, han demostrado que parece ser demasiado pequeña en los niños que están desarrollando rasgos psicopáticos. Y es una estructura que es responsable de muchos resultados diferentes, pero uno de ellos es la capacidad de experimentar miedo y coordinar esa experiencia de miedo. Y además de eso, la otra es la capacidad de entender cuando otras personas están experimentando miedo, porque eso es realmente lo que es la empatía, es simular la experiencia de otra persona. Y esto nos lleva de nuevo al ejemplo del chico que no podía reconocer la cara de miedo. Sí, sabes, es realmente como una ceguera emocional, como que es muy difícil entender una emoción en otras personas que tú misma no sientes. Entonces, como las personas con psicopatía se desarrollan con este temperamento relativamente intrépido, no responden al castigo, no les importa particularmente salir lastimadas. Tampoco entienden cuando otras personas tienen miedo. Realmente no comprenden por qué está mal hacer que alguien sienta miedo, porque ellas mismas no experimentan esa emoción. Y por eso definitivamente son deficiencias en el cerebro, sí. Entonces esto es como una persona daltónica y tú le dices esto es azul y ellos responden realmente no sé qué es eso, me lo han contado. Puedo más o menos adivinar qué es eso cuando veo ese tono raro de lo que sea eso. Puedo hacerlo. Tal vez a veces es azul, a menudo es verde o naranja, depende de la... Pero solo están adivinando, ¿verdad? Solo están adivinando Que eso es lo que es eso. Sí, entonces ya sabes, Emmy Thomas escribió un libro creo que fue un bestseller sobre sus propias experiencias teniendo psicopatía desde una edad muy temprana. Hablamos extensamente sobre sus experiencias con emociones como el miedo, la culpa y el amor. Y ella simplemente dice, nunca he tenido un sentimiento como el que describes, simplemente no siento esa emoción, incluso después de bastante terapia. Y hay formas de psicoterapia que sí parecen poder mejorar realmente los síntomas de las personas que son psicopáticas, dice ella. Aunque ella no siente amor, que desde una perspectiva científica es valorar intrínsecamente el bienestar de otra persona. Entonces, lo que le pase a esa persona te importa, sin importar cómo te afecte a ti, ¿verdad? Así que incluso si tienen un hijo, simplemente no aman a su hijo de la misma manera que lo hacen otras personas. Creo que algunas personas que son psicópatas sí tienen un círculo muy pequeño de personas por las que realmente se preocupan.
Entonces, Patricia Gagne también escribió unas memorias que fueron un éxito de ventas sobre sus experiencias viviendo con psicopatía, que salieron apenas el año pasado, y ella tiene esposo e hijos. Y no puedo expresar lo agradecida que estoy por el hecho de que ella haya sido tan abierta sobre sus propias experiencias y cómo es vivir con psicopatía. Quiero decir, hasta el punto de que muchas personas me han preguntado, ¿ella realmente es psicópata? A lo que yo respondo sí. Definitivamente fue evaluada por un profesional responsable y se determinó que tiene todos los rasgos relevantes, pero ella no es lo que normalmente piensas cuando piensas en psicopatía. Por eso no lo entiendes. Pero sería muy extraño estar casado con alguien así. ¿Te imaginas eso? Ella diría, ¿sabes qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos ofrecer nuestro tiempo para la gran venta y robar todo el dinero? Y el esposo diría, no, no deberíamos hacer eso, no deberíamos hacer eso. Oh, tienes razón, perdón, fue mi error. Pero ya me ofrecí como voluntario para la gran venta, así que somos tocino y país. Y pues sí, y luego no. O sea, obviamente probablemente ella no sea realmente así, pero sí estás ahí. Si estoy casado con una psicópata y soy el esposo, tengo que pensar, ¿ha hecho alguna cosa rara últimamente? Será mejor que revise, será mejor que me asegure de que no esté haciendo nada raro, porque estoy en el círculo interno. No me preocupo por mí, me preocupo por el vecino que simplemente usa un soplador de hojas. Y después ella le dijo, por favor no hagas eso mientras grabo mi podcast. Y es como, ¿estás ahí afuera? ¿Desmantelar el soplador de hojas de este tipo? ¿O ponerle un M80 para que explote la próxima vez que lo encienda? Como... No sé sobre los M80, pero con gusto desmantelaría el soplador de hojas de cualquier vecino. Francamente. Creo que los sopladores de hojas deberían estar prohibidos. No me hagas empezar, simplemente no. Donde yo vivo sí están prohibidos. Tienen que perder la mano donde yo vivo. Han sido prohibidos en Washington, D.C. y en varios condados de Maryland y cosas así, sí, están prohibidos. Todo esto, el aparato completo, ni siquiera me des el aparato completo. Es como que todo el asunto es, ahora este es tu problema, eso es todo lo que hace. Sopla todas las hojas del césped hacia la calle y luego alguien más tiene que limpiarlas, o sopla todas las hojas del césped del vecino y luego a mi jardín. ¿Y qué? Contrato al mismo tipo para que sople las hojas de mi jardín hacia la calle, donde solo vuelan por todo el vecindario. Si tanto quieres deshacerte de eso, usa una maldita aspiradora y aspíralo o rástralo. Creo que el soplador de hojas es el psicópata del mundo de los electrodomésticos. Definitivamente lo es, pero hay una solución obvia para estas cosas. Y por ejemplo, voy caminando por el vecindario y es como, oh, no puedo hacer esta llamada porque hay todo este ruido. Además, no puedo respirar porque toda la tierra de la entrada de esta persona ahora está en el aire. Estaba bien en el suelo, pero no tiene que ser lanzada al aire. De todos modos, este es todo un podcast que nadie quiere escuchar sobre sopladoras de hojas. Así que de alguna manera ya respondiste mi siguiente pregunta, que es si existen intervenciones o terapias efectivas para ayudar a las personas con rasgos psicopáticos a desarrollar empatía o comportamientos prosociales. Y parece que sí las hay, pero Dios, eso debe ser realmente una batalla cuesta arriba, como, oye, nunca he sentido amor. Bueno, prepárate y siéntate en este sofá porque vamos a hacer que te sientas cuidado y que te preocupes por otras personas. Eso es un gran reto, hombre. Sí, no, es un gran reto. Y te diré, sabes, nunca vas a mover a alguien de un extremo del espectro de personalidad completamente al otro. Eso no va a pasar. Entonces, por ejemplo, Amy Thomas dirá que ella que todavía no siente lo que llamaríamos amor, pero sí siente algo parecido a la lealtad. Ahora, como que siente que le debe a las personas tratarlas bien, ya sabes, a las personas que la han tratado bien, que han estado cerca de ella. Ella siente una obligación hacia ellos, lo cual es un gran avance. Puedes llegar muy lejos con ese tipo de emoción, así que es más fácil tratar estos problemas cuando las personas son jóvenes, ¿verdad? El cerebro es más plástico, no tienes tantos hábitos y cosas arraigadas. Entonces, el problema con los niños que desarrollan psicopatía es que se crea una especie de espiral ascendente o descendente, dependiendo de cómo lo quieras ver. Donde tienes este temperamento realmente intrépido, no respondes al castigo. Y también tiendes a ser un poco insensible al afecto y no te interesa mucho la calidez y el amor de otras personas. Realmente no respondes a eso. Y eso prepara a la mayoría de los padres para el fracaso, porque la mayoría de los padres son personas comunes que solo intentan hacer lo mejor que pueden, ¿verdad? Y entonces los castigos comunes como el tiempo fuera parecen no funcionar en absoluto, ¿verdad? Le das tiempo fuera al niño y la próxima vez hace exactamente lo mismo, mientras que la mayoría de los niños responden bastante rápido a castigos consistentes como el tiempo fuera. Y además, no parecen querer abrazos, no parecen querer afecto, así que te alejas de esas cosas, piensas que estás siendo respetuosa. Bueno, resulta que esto es exactamente lo opuesto a lo que deberías hacer. Niños que, y también como el niño no responde al tiempo fuera, empiezas a aumentar los castigos. Piensas, wow, el tiempo fuera no funcionó, vamos a ser un poco más duros la próxima vez.
Y desafortunadamente, estas inclinaciones naturales que muchos padres tienen llevan al niño exactamente en la dirección equivocada, ¿verdad? Así que los castigos se vuelven cada vez más duros y te alejas del amor y el afecto. Y por cierto, como tu hijo se está portando mal porque no responde al castigo, en realidad estás de mal humor con él la mayor parte del tiempo, y entonces tienes este ciclo realmente negativo y hostil. Se llama el ciclo coercitivo que se establece y hace que el niño crea que las demás personas son unos idiotas, ¿verdad? ¿Por qué todos son tan malos conmigo, verdad? No reciben mucho cariño, no reciben mucho afecto, reciben castigos más duros y entonces se portan cada vez peor y reciben un trato aún peor de las demás personas. Y así sigue, hasta que el niño empieza a desarrollar problemas de conducta realmente graves y rasgos emocionales insensibles. Y lo que hacen los programas realmente efectivos de entrenamiento para padres es básicamente enseñarles a los padres a superar sus inclinaciones automáticas, lo cual probablemente estaría bien para la mayoría de los niños, pero para este grupo de niños simplemente no funciona con diferentes comportamientos. Así que básicamente te instruyen a abrumar a este niño hasta un grado casi ridículo. Con amor y afecto tienes que mostrar calidez, amor y emociones positivas en un grado mucho mayor de lo que crees necesario, porque ellos realmente no responden a los niveles bajos de eso. Así que como que tiene que ser un poco exagerado, ¿verdad? Sí. Su detector no es tan sensible, ¿verdad? Así que realmente tienes que hacerlo notar. Esto es como salir con alguien, ¿verdad? Cuando las mujeres dicen, le di una señal, miré más o menos en su dirección y luego miré hacia otro lado. Y es como, no, no, no. Tienes que ir hasta allá y sentarte en las piernas de ese hombre. Eso es lo que tienes que hacer para que lo entienda. Súbele al volumen. Sí, exactamente eso es. Y se siente como, ya sabes, una falta de respeto para muchos padres. Ellos dicen, oh, pero esto no es lo que mi hijo parece querer. Es como, ¿sabes qué? Hay una razón por la que tú eres el padre y ellos son los hijos. Como que ellos no siempre saben qué es lo mejor para ellos, ¿verdad? No dejas que decidan si usan el cinturón de seguridad o no, ¿sabes? También necesitas ser quien tome las decisiones cuando se trata de esto. Además, tienes que tener un sistema realmente sólido para recompensar al niño por hacer las cosas buenas y no las malas. Y eso requiere mucho entrenamiento porque es difícil aprender cómo hacerlo y realmente en lo mínimo depende del castigo. Los tiempos fuera son muy efectivos para todos los niños porque además de ser molestos, lo cual es efectivo, eliminan el refuerzo. Así que si ese niño realmente está disfrutando al provocar una reacción en otras personas, al ponerlos en tiempo fuera debido a su mal comportamiento, estás eliminando esa fuente de refuerzo para la mala conducta. Y eso es útil de todas formas. Existen terapias llamadas terapia de interacción padre-hijo o PCIT que han demostrado realmente funcionar. Incluso con niños que son bastante difíciles de manejar cuando son pequeños, ya sabes, de 3 a 6 o 7 u 8 años. Con niños mayores existen otras formas de lo que se llama terapia de entrenamiento para padres que también funcionan. Te diré que la gente tienes que buscar las cosas que realmente funcionan, porque hay muchos terapeutas que dirán, oh, hagamos terapia con caballos, hagamos terapia de arte y así. A la gente le gustan esas cosas, pero no funcionan. Lo más importante es que, por ejemplo, para los niños la terapia para el niño generalmente no es tan efectiva, porque ¿qué es la terapia? Es como enseñar habilidades para luego aplicarlas en la vida diaria, y lo siento, si tienes 5 años no puedes hacer eso. Los padres quieren hacerlo como entrenamiento de perros, como solo voy a mandar al niño con el entrenador y va a regresar entrenado. Y lo siento, simplemente no funciona así. Tú, como padre, necesitas ser entrenado para dar la terapia. Y eso, o sea, para cualquier cosa, para la ansiedad, para el autismo, para el TDAH, es lo mismo. Noté que hay como todo un tipo de, probablemente estoy usando demasiado esta palabra, pero hay como todo un tipo de estafa. Ahora hay terapeutas que les dicen a los padres lo que ellos ya creen. Entonces vi este video. Había un niño y estaba gritando diciendo, ¿me quitaste mi videojuego? Este niño tenía como 4 o 5 años. Y había destrozado la pantalla grande de la televisión y la mamá lo estaba grabando o el papá lo estaba grabando. Y el niño estaba teniendo un berrinche increíble y estaba muy enojado. Y este terapeuta dice, sí, lo que tienes que hacer aquí es que no puedes ser blando con alguien así, y bla, 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 bla. Y luego el comentario principal fue, oye, yo soy terapeuta. Esto es como una crisis de autismo neurodivergente. Esto no es un comportamiento normal. No puedes simplemente ser duro con este niño. Eso no va a funcionar. Estos padres no están cediendo. Este no es un niño portándose mal. Literalmente no puede controlarse en este momento. Tiene 4 años o los que sean. Rompió la televisión. No entiende las consecuencias de esto. Pero todos los demás comentarios son como, sí, en mis tiempos me hubieran dado una paliza por algo así. Y es como, sí, por eso saliste mal, tío Bob. O sea, no eres... Esto no te funcionó, no habría funcionado. Este no es solo un niño malo.
Si fuera un niño de 13 años haciendo eso, ok, tal vez tendrías un punto. Este es un niño tan pequeño que no entiende que lanzar el control remoto a la tele la va a romper y va a costar mucho dinero. Él solo quiere jugar su videojuego y como que no puede regular sus emociones. Pero hay todo un grupo de terapeutas que solo dicen, ¿tienes un niño malo? Voy a reforzar que simplemente no estás siendo un padre lo suficientemente estricto. Solo tienes que pagarme para hacer eso y luego te diré cómo ser duro. Como que existe este movimiento de papás estrictos donde es como soy papá, simplemente no voy a dejar que mis hijos hagan nada, especialmente si son niñas, hay todo un club para hombres así, de verdad. Es muy frustrante para un terapeuta. Tiene que ser la peor noticia de todas, ¿no? Porque es como, oh, todo un grupo de personas que están haciendo exactamente lo contrario de lo que tú haces para obtener buenos resultados al criar a tus hijos. Genial, o sea, TikTok e Instagram son la peor noticia para como todos los científicos porque simplemente están inundados de desinformación. Odio esa palabra, pero es información mala, especialmente sobre psicología clínica. Y es tan difícil como hacerse escuchar entre tanto ruido. Pero, o sea, uno de los errores que la gente comete es pensar eso. De alguna manera, como que ser amorosa y tener estándares y expectativas y reforzar el mal comportamiento con consecuencias son de alguna forma polos opuestos. Y entonces como que o eres una mamá súper permisiva y eres amorosa y cálida y tu hijo puede hacer lo que quiera y piensas, ay, solo necesito darles más amor. Eso no está bien, ¿verdad? Eso se llama crianza permisiva, ¿sabes? No, sabemos al 100% que eso no va a traer buenas consecuencias. Los niños terminan teniendo más problemas de conducta, así como más ansiedad cuando se crían de esa manera. Pero luego algunos papás se van al otro extremo, donde piensan que tienen que ser súper estrictos, duros, serios y aplicar castigos muy severos. Y mi hijo no tiene ninguna autonomía, y eso se llama crianza autoritaria, y eso también está mal, ¿verdad? Los niños no salen bien cuando los crían de esa manera. Hay un punto medio feliz. Todos conocimos a esos chicos en la universidad, ¿verdad? Todos conocimos a esos chicos en la universidad. Y era como, oye, ¿qué pasa con el chico que como que se unió a una secta religiosa o que se la pasa drogándose todo el día? Y es como, sí, él creció en una familia súper estricta. Y tú piensas, Pablo está fuera de control o como, recuerdo que esto fue en la universidad, ¿recuerdas? Otro Jordán. Recuerdo que mis amigos decían, tienes que conocer a Judy y a sus amigos. Todos crecieron en una iglesia rara y es una locura. Y tú dices, Paul, sí, vamos, ¿qué van a hacer esta noche? Porque sabes que van a estar descontrolados y no van a tener ninguna inhibición, porque son así como que están haciendo un Jorge Costanza. Voy a hacer lo opuesto de todo lo que hice en mi juventud, que era llegar a casa antes de que anocheciera y, ya sabes, hacer lo que fuera con mi grupo de la iglesia. Y ahora están como locos, ¿verdad? Bueno, tenemos una manera rara. Sí, o sea, la cultura en la que estamos es un poco extraña en este momento, donde, por regla general, los padres les están dando cada vez menos autonomía a sus hijos con cada generación. Así que ahora es bastante común que el estudiante promedio que va a la universidad, que más o menos la mitad de los jóvenes van a algún tipo de universidad residencial cuando cumplen 18 años, y tienen muy poca experiencia siendo autónomos y tomando decisiones por sí mismos, y eso es como una receta para el desastre. Tienes que darles a los niños la experiencia de tomar decisiones de manera independiente y tener autonomía antes de enviarlos al mundo. Pero mi propio entorno personal, diría yo, está lleno de padres que se van al otro extremo, siendo demasiado permisivos y sin entender eso. Sabes, el amor, el cariño y el cuidado son ingredientes realmente importantes para ser un buen padre. Tu hijo tiene que saber que lo amas así. Eso es muy importante. Y es la base esencial para una buena crianza, pero no es la única parte de ser un buen padre, porque si además de eso dejas que tu hijo haga lo que quiera, eso les dice que ellos son la persona más importante del mundo, que sus necesidades importan y las de los demás no, y eso, desafortunadamente, es una receta para el narcisismo. Y, ¿sabes? Lo que hemos visto en las poblaciones realmente altruistas con las que trabajo, que también es parte de mi investigación, es que la clave para ellos, y es todo lo contrario a las personas con psicopatía, es que no creen que sean la persona más importante del mundo. No creen que sean más importantes que los demás. Piensan que todos son igual de importantes. Y como que las necesidades de todos importan. Y las personas que son psicopáticas piensan lo contrario. Piensan que sus necesidades importan y las de los demás no. Así que si la forma en que estás criando a tu hijo transmite el mensaje de que las necesidades de tu hijo son las únicas que importan y que las necesidades de los demás son secundarias frente a las del niño, te lo prometo, les estás dando el mensaje equivocado si quieres que tu hijo desarrolle un núcleo compasivo y cariñoso. En tu opinión, ¿todos estamos en algún punto del mismo espectro entre la psicopatía y el altruismo o son caminos fundamentalmente diferentes? Oh, no, quiero decir, todos estamos en algún lugar de ese espectro y puedes moverte hacia arriba o hacia abajo en el espectro, ¿sabes? Así que hablé sobre formas en las que puedes ayudar a los niños a mejorar su capacidad de preocuparse por los demás a través de ciertos tipos de terapia. Pero los adultos también pueden hacerlo.
No se está haciendo suficiente investigación sobre esto, ciertamente no en Estados Unidos, y ya sabes, cada vez menos cada año, pero hay mucha investigación que demuestra eso. Ciertos tipos de terapia cognitiva y conductual, incluso en adultos, pueden enseñarles nuevas formas de pensar sobre su relación con otras personas, cómo sus propios comportamientos están provocando comportamientos negativos en los demás, y que si cambian su comportamiento y sus expectativas sobre los demás, sucederán cosas mejores. Y eso realmente puede tener efectos duraderos en las personas, ciertamente en su comportamiento, pero también incluso en sus emociones y personalidad. Con el tiempo puede funcionar. ¿Ves un momento en el que la neurociencia pueda predecir tendencias altruistas o psicopáticas? Es decir, como mencionaste, las tomografías cerebrales todavía no pueden hacerlo, ¿no? Pero no lo sé. ¿Hay otras cosas que podríamos hacer? Por ejemplo, una vez que la fMRI quepa en tu gorra, ¿podrías hacer que los niños de kinder la usen durante una semana y decir algo como, oh, cuidado con el pequeño Jordán? El aparato se está iluminando un poco en áreas donde no debería. Quiero decir, eso es lo que la gente buscaba durante mucho tiempo, ya sabes, la capacidad de detectar cualquier tipo de trastorno psicológico a partir de una exploración cerebral a nivel individual. Todavía no hemos llegado a ese punto, ya sabes, es difícil saberlo, porque el problema es que una resonancia magnética solo te muestra dónde está cambiando el flujo sanguíneo en el cerebro. No está midiendo la actividad real en las neuronas, y no está midiendo la actividad en los sistemas de neurotransmisores, como si es dopamina o serotonina. Así que se está perdiendo mucho de lo que está sucediendo. Y entonces, ya sabes, es tan caro ahora que tal vez podría darte una idea, podría servir como una medida adicional de riesgo. Pero estamos muy lejos de poder diagnosticar a alguien usando una exploración cerebral. Ya veo. Así que estos son como satélites que muestran las nubes, pero no puedes saber si está lloviendo debajo de una nube. Solo puedes ver las nubes. Sí, esa es una buena comparación, está bien. ¿Entiendes? No sé si... probablemente puedan saberlo con satélites, pero esta es mi analogía y la gente va a tener que aceptarla. ¿Cuáles serían las implicaciones éticas de eso entonces? O sea, sabemos que es como de Minority Report, ¿no? O sea, sabemos eso. Estos dos niños en esta escuela tienen rasgos psicopáticos, pero actualmente solo son de kinder y son amables y juegan con todos. Y entonces es como, cuando ese niño empuja a alguien en el patio de juegos, es como, ajá, lo sabíamos. Pero cuando lo hace otro niño, es como, bueno, tiene 4 años, lo que sea, ¿a quién le importa? Eso hacen. Eso es lo que hacen los niños de 4 años. Bueno, sí, o sea, ese es el gran riesgo. Sin embargo, solo es un riesgo. Si solo asumes que estos rasgos son inmutables y que cualquier otro trastorno psicológico se puede tratar, entonces, ¿por qué estos serían exclusivamente inmutables? Y de hecho, la evidencia muestra que pueden cambiar, que pueden mejorar. Y este extraño pesimismo que la gente tiene sobre la psicopatía y otros trastornos de la personalidad es como la historia de Kitty Genevieve o los estudios de Zimbardo, ¿verdad? Esta visión extrañamente pesimista de la naturaleza humana que en realidad no es relevante para la realidad son totalmente tratables. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé si la gente sabe esto sobre el trastorno límite de la personalidad, que es otro trastorno que hace que las personas sean muy antisociales. En algunos casos, si recibes el tratamiento de oro, creo que se llama terapia DBT, especialmente si se empieza joven porque se puede diagnosticar en la adolescencia, que es cuando normalmente aparece. Creo que la tasa de éxito para ya no cumplir con el diagnóstico de trastorno límite como 5 años después es de alrededor del 60 o 70%. Es algo realmente tratable, sí, pero la gente es extrañamente pesimista sobre estas cosas, así que creo que ese pesimismo no tiene justificación alguna. Pero ahora mismo ni siquiera estamos intentando tratar la psicopatía. Así que, dada, no lo estamos haciendo. Es como estamos en una situación de minoría. Pero si intentamos tratarla, resulta que en realidad sí funciona. La gente no quiere ser así. No sabes cuántas personas con psicopatía he conocido que ya no quieren ser de esta manera. Dicen, esto no está funcionando para mi vida. Finalmente lo entendí, y no todos lo entienden, pero muchas personas dicen, finalmente lo entendí. Como que la forma en que estoy actuando, o sea, yo soy el problema, soy yo, ya sabes, parafraseando a Taylor Swift, parece que yo misma estoy causando problemas en mi propia vida. Y quiero salir de este bache, quiero salir de esta espiral de comportamientos, y simplemente no sé cómo. Bueno, ese es un gran punto porque vuelvo a pensar en Ámbar, la pequeña seductora. No creo que hayamos mencionado su ejemplo específicamente. Pero esta es una niña que quería como una bolsa o algo así que simplemente iba y buscaba a un hombre para que se la comprara y básicamente decía como, haré todo esto. Y a ella no le importaba que tuviera 14 años y él 25 y que él fuera a ir a prisión por esto. Ella solo decía, lo que sea, yo quiero esta bolsa, eso es lo que importa. Ese comportamiento obviamente la va a alcanzar y ella va a decir, o sea, solo porque no te importe no significa. No vas a dejar de sentir las consecuencias de acostarte con tipos al azar por bolsas de mano durante toda tu infancia. Exactamente, y probablemente no te vas a dar cuenta en tu adolescencia ni a principios de tus 20, ¿verdad? Esa no es precisamente la etapa en la que la mayoría de la gente toma las mejores decisiones o tiene la mayor claridad emocional en su vida. Y entonces, ya sabes, quiero decir, Tomás llamaba a sus 20 su etapa de parque de diversiones, donde su comportamiento era lo peor de lo peor, porque ya sabes, la gente se deja llevar.
Pero sí, para cuando llegas a finales de tus 20 y a tus 30, absolutamente. Las personas que llevan este tipo de vida casi siempre se dan cuenta de eso. Esto no me está llevando a ningún lado. Esta no es la vida que quiero llevar, no es el tipo de persona que quiero ser. O sea, esto simplemente no está funcionando para mí. Y ya sabes, yo seré la que más se beneficie si recibo tratamiento. Me encantaría tenerte de vuelta para hablar sobre el altruismo. Ese era el plan inicial. De hecho, simplemente nos dejamos llevar por el tema de la psicopatía. Está bien. Pero sí, no, revisé menos de la mitad de mis notas. El resto son sobre altruismo. Y nos quedan como 5 minutos, así que obviamente eso no va a pasar. Bueno, estaría feliz de regresar. Genial, bien, esa era mi siguiente pregunta. Una cosa que esto no tiene nada que ver con el programa en absoluto, pero me sorprendió tanto la idea de los súper reconocedores faciales que pensé, tengo que escribir esto e incluirlo al final. No lo sabía. Entonces existe la ceguera facial, ¿verdad? Donde simplemente olvidas la cara de las personas y cada vez que las ves es como si nunca las hubieras visto antes. Supongo que eso no pasa con tus padres, pero como con la mayoría de las personas, no. Totalmente con tus padres, absolutamente con tu pareja. O sí, aprendes a reconocer a las personas por ciertas pistas, como la línea del cabello, o si tienen una peca particular o algo así, sí, o... Eso me parece una locura. Así que básicamente simplemente no puedes recordar la cara de nadie, incluyendo a las personas con las que estás casado y vives. Sí, o sea, sí, bueno, la manera en que les muestro a mis estudiantes cómo funciona esto es que les enseño fotos de personas muy famosas al revés. Y tu software de reconocimiento facial requiere que los rasgos faciales estén en esta disposición canónica para, digamos, activarse. Necesita ver 2 ojos encima de algo como una nariz y una boca dentro de un óvalo. Y si obtiene esa disposición canónica de un rostro, se activa y es como, oh, déjame revisar mi catálogo de rostros y averiguaré quién es. Así que mirar rostros al revés se parece un poco a lo que se siente tener ceguera facial. Simplemente es como, no sé, ¿quién es esa persona? Casi no importa quién sea. Sí, eso, wow. O sea, no puedo imaginar vivir así. Eso me parece absolutamente increíble. Pero luego está lo opuesto, los súper reconocedores de rostros. Y pueden reconocer a personas que vieron una vez hace años, y de hecho tienen que fingir que no recuerdan a la gente porque sería raro. Y yo no estoy en ese nivel. Pero me puedo encontrar con alguien con quien fui al preescolar y decirle, ¿eres Teddy? Y ellos me dicen, ¿cómo lo sabes? Y yo, creo que fuimos a la escuela juntos. Y ellos dicen, me mudé de Michigan cuando tenía 7 años. Y yo digo, wow, buena suposición y sí es raro, pero no sé. Y ellos... ¿Me has estado acosando desde entonces? Sí, pero no es como que voy a Chipotle y reconozco que esa persona solía vivir en Manhattan y hacía ejercicio en Equinox. O sea, no puedo hacer eso, ¿sabes? Pero sí puedo hacerlo con alguien y decir, espera, no fuimos juntos a la escuela en otro estado hace 30 años. Y ellos dicen, no puedo creer que recuerdes eso. Eso me pasa todo el tiempo y sí tengo que fingir que no los recuerdo. Y digo, ¿cómo te llamabas? Y ellos dicen, Mark. Y yo digo, sí, definitivamente fui a tu casa una vez cuando éramos niños, pero bueno, ya sabes, no quiero decir eso de inmediato porque es muy raro. Si entro y digo, oye, te recuerdo, estuvimos juntos hace 35 años en tu casa, ¿eso es raro? Sí, eso haces. Creo que eres súper buena para reconocer caras. O sea, hay una página web a la que puedes ir y probarlo. Ok, bueno, ¿cuál es la página web? Entonces el investigador es Brad Duchain. Creo que se llama faceblind.org o algo así. Si buscas ceguera facial, llegarás a su página web. Lo vamos a poner en las notas del programa, haré que Bob lo busque y lo ponga en las notas del programa, así que definitivamente lo encontraremos. Porque quiero hacer esa prueba, esa es una de las razones por las que anoté esto. 1, es increíble, pero 2, lo contrario. Lo de la ceguera facial fue una locura para mí, pero yo pensaba, no sé, soy bastante bueno en esto. Incluso mi esposa me dice, estoy segura de eso. ¿No recuerdas a esta persona que conocimos en Taiwán? Porque mucha gente dice que las personas asiáticas se ven más o menos iguales, lo cual es, ya sabes, una especie de racismo ligero, supongo. Pero yo digo no, recuerdo a este señor mayor que conocí en un almuerzo en Taiwán hace 5 años, y Jen dice, no puedo creer que recuerdes a todas estas personas, y sí lo hago, no siempre recuerdo sus nombres, pero digo no. La última vez que lo vimos, llevaba una camisa de rayas azules, y Jen dice, es tan raro que puedas hacer eso, qué genial. Eso es increíble. Es un superpoder divertido cuando no es espeluznante, supongo. Sí, bueno, las diferencias entre nuestras propias experiencias internas y las de los demás son invisibles para nosotros. Así que la mayoría de nosotros simplemente pasamos por la vida asumiendo que las experiencias que tenemos internamente son las mismas que las de los demás. Así que creo que a muchos súper reconocedores de rostros les toma un tiempo darse cuenta de eso. Como esta habilidad que tengo para reconocer las caras de las personas y recordar dónde las vi por última vez es, quiero decir, creo que es bastante normal. Y luego, eventualmente, te das cuenta de que en realidad las demás personas simplemente no pueden hacer esto. Para mí, la parte rara era cuando decía, Tomás. Y ellos decían, nos conocemos, y yo decía, sí, fuimos a la universidad juntos. Y ellos decían, ¿de qué hablas?
Y yo decía, tú vivías en el 5º piso y yo vivía en el 4º piso de la casa Hunt. Y ellos decían, amigo, eso fue en 1997 y hablamos como 0 veces o algo así. Y yo decía, sí, pero eras el compañero de cuarto de fulano. Y entonces pensé, oh, soy raro, estoy haciendo esto raro porque la gente normal nunca recordaría eso. ¿Verdad? Solo estás tratando de ser amable. Pero sí, no, eso se me quitó en mis 20s. O sea, supongo que entonces no fue hace 10 años. Pero elegía a alguien con quien fui al preescolar y le decía, oye, ¿te acuerdas de Teddy? Recuerdo, oye, ¿todavía juegas fútbol? Y ellos solo decían, ¿quién eres y por qué me hablas? Sabes, no puedo creer que recuerdes eso, y sí, es eso, y luego, como dijiste en el libro, tienes que fingir que no los recuerdas, y entonces vuelves a obtener su nombre, pero tú ya lo sabías, y ellos dicen, ah, ¿ahora te haces llamar Teodoro? ¿Ok? Bueno, está bien, no debo llamarte Teddy, porque dirás, oye, no me llaman así desde 1984, Dios mío, cuando nos conocimos. Quiero decir, es muy gracioso porque no es para nada psicopatía. Pero sí es una forma en la que estás como en los márgenes de la distribución humana y pues para poder llevarte bien con la gente. Si estás en el extremo, tienes que actuar más como la gente que está en el medio y tienes que enmascararte. Y las personas con todo tipo de cerebros que están en los extremos. Como las personas que tienen autismo, personas que son súper inteligentes, ¿verdad? Los niños que son muy inteligentes en algún momento piensan, si parezco un diccionario ambulante, los demás se van a burlar de mí y no les voy a caer bien. Así que simplemente no debo hablar así y tengo que aprender a enmascararme, y eso es más o menos lo que hacen también las personas con psicopatía. Es como, me di cuenta de que otras personas tienen emociones que yo no tengo, así que solo voy a fingir que soy diferente de lo que realmente soy. Teníamos a un tipo así, yo era muy buen amigo de este tipo, Eli. Probablemente no debería decirlo, probablemente no debería haberlo dicho, pero ya es demasiado tarde de todos modos. Ahora es profesor, y recuerdo que cuando estábamos en la preparatoria empezó a robar en tiendas. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Y él decía, todos piensan que solo soy un tipo muy inteligente. Y yo le decía, sí, literalmente eres un genio. Creo, probablemente. Y él decía, no me gusta eso, no quiero eso. Así que empezó a hacer todas esas cosas malas para ocultarlo y luego lo atraparon, y eso fue un gran problema. Pero, por ejemplo, dio una conferencia en una universidad cuando estábamos en la preparatoria. ¡Guau! Algo que no recuerdo, física o algo así, sí, entonces. Y fue como, oh, tal vez si no te arrestan por robar dulces de CVS, realmente podrías lograr algo en la vida. Ese fue como su momento. Pero sí, lo de enmascararse es algo muy común para muchísima gente. Sé que también vamos a recibir comentarios sobre eso. Todas queremos sentirnos conectadas con las personas que nos rodean, ¿sabes? Y tratar de alinear nuestro comportamiento y nuestras experiencias con las de quienes nos rodean es una forma de intentar lograrlo. Muchas gracias por venir al programa. Te invitaremos de nuevo para hablar sobre el altruismo. Es fascinante. Mi altruismo también es egoísta, pero te hablaré de eso después. Creo que lo es de todos modos, o tal vez eso es normal, por descubrirse, por discutirse, supongo. Muchas gracias. Sé que estás atrapado por la nieve y tal vez no tenías nada más que hacer, pero lo aprecio. Fingiré que viniste aquí por tu propia voluntad. Definitivamente estamos atrapados por la nieve, pero me dio muchísimo gusto hacer tiempo para platicar contigo hoy. Ha sido muy divertido. Los bancos presionaron para tener el derecho de robarle a la gente. No creo que Mark Zuckerberg haya sido nunca una buena persona. Como dices, creó Facebook en su dormitorio para calificar sin consentimiento la apariencia de los estudiantes universitarios. Compran Instagram, compran WhatsApp y no son solo ellos. Tim Cook compra 90 empresas al año. Google le paga a Apple más de $20,000 millones al año para que no cree un motor de búsqueda, y si le quitas las adquisiciones a Google, y no tienen una plataforma de videos ni una pila tecnológica de anuncios, no tienen gestión de servidores, no tienen colaboración en documentos, no tienen mapas, no tienen satélites, no tienen navegación giro a giro, no tienen nada de eso. No son la fábrica de ideas de Willy Wonka, son el tío rico McPato, compran los juguetes de otras personas y juegan con ellos. Vas a estar buscando con Google, apagas esa función donde corrigen automáticamente la ortografía, quisiste decir Beverly Hills, no Burville Hills, y desactivan la conciencia de contexto. ¿Cómo que Google está haciendo esto a propósito? Amazon cobra por la colocación en los resultados de búsqueda, así que el primer resultado siempre es más caro, peor o ambas cosas. Hicimos ilegal reparar la tecnología rota de otra persona y luego nos preguntamos por qué toda nuestra tecnología está descompuesta.